Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en algún momento de que la naturaleza a veces puede hacer despliegues impresionantes. Nos puede presentar paisajes bellos, nos puede presentar escenas impresionantes, inquietantes, enormes. A veces la naturaleza puede presentar fenómenos que solo ocasionalmente pueden presenciarse, pero que cuando se miran dejan con la boca abierta a los espectadores. Uno de esos fenómenos es el de las tormentas conocidas como superceldas o supercélulas. ¿Ya han escuchado de estas tormentas? ¿Alguien ha escuchado de estas tormentas? Vamos a ver algunas imágenes de estas tormentas superceldas. Quien mira estas tormentas encuentra en ellas una mezcla de temor, pero al mismo tiempo de maravilla. De hecho, yo me enteré investigando un poco más acerca de esas tormentas, de que hay grupos de fotógrafos que son cazadores de tormentas, que van a buscar tormentas increíblemente grandes para fotografiarlas, para grabar todo lo que sucede, cómo se van formando. Y estas tormentas son llenas de temor y maravilla, de hermosura y de peligro, de inmensidad, y al mismo tiempo como un sentimiento, una emoción de extinción, de sentir que o ya acaba la tormenta o yo me acabo yo. Pero, ¿por qué? Porque son enormes nubes que van girando. No son tornados. De hecho, todos los tornados nacen de unas tormentas de estas superceldas o supercélulas. Enormes nubes que giran y que van bajando amenazantes hasta tocar tierra. Y con una furia que puede traer consigo rayos, tornados y ráfagas de granizo, pero también con una belleza singular y cautivante, parecido a esto. Imagínense ustedes que van saliendo de sus trabajos o de las clases de la tarde de la U y de repente ven el cielo y se va poniendo no solo oscuro, como ha pasado estos últimos días, sino que van viendo que se van formando esas nubes, que van haciendo círculos y que cada vez se van acercando más a la tierra y de repente hay rayos o puede caer granizo incluso del tamaño de una naranja. Así son las supercélulas. Son atemorizantes, pero al mismo tiempo singulares y cautivantes. Se pueden ver como delicadas nubes girando tranquilamente en el cielo, pero son de las tormentas más peligrosas que existen. Y es que de todas las tormentas eléctricas son las más temidas. Por sí mismas pueden dominar el clima de una región por 30 kilómetros y pueden durar varias horas. Y como les dije antes, pueden desencadenar tornados también después. Pero ¿por qué comenzar hablando de estas tormentas? ¿Por qué comenzar hablando de las superceldas? Porque como vieron anteriormente, el título de esta predicación es El trueno destructor de ídolos. Y hoy, jóvenes, a través del Salmo 29, mi propósito de esta noche es convencerte de lo siguiente. La poderosa voz de Dios destruirá tus ídolos para que tú puedas dar la gloria de vida a Dios, tu único Rey, adorando su santidad. Y para poder ver esto, vamos a ir al Salmo 29. Y lo primero que vamos a aprender del Salmo 29, que les pido que lo puedan buscar en sus Biblias o en sus teléfonos o dispositivos móviles, es que el Salmo 29 nos manda a dar al Señor la gloria que su nombre merece. En los primeros dos versículos, el Salmo 29, 1 y 2 dice: honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Y en estos versículos vemos que el salmista está haciendo un llamado de dar al Señor la gloria de vida a su nombre, a que adoremos el esplendor de su santidad. Él está diciendo que tenemos que dar, que tenemos que entregar a Dios lo que Él establece que es justo recibir. Y aquí dice que tenemos que entregar a Dios gloria y adoración. Y primero dice el salmista que los seres celestiales den esta gloria, honren al Señor de esta manera. Y con eso se está refiriendo a los ángeles.
El punto de partida de la adoración a Dios son los lugares celestiales. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey David exhortaría a los ángeles que adoran al Señor día y noche si ya lo están haciendo? Y lo que está haciendo él justamente es que los lectores nos comprometamos con los seres angelicales en ese tributo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que los ángeles hacen de manera natural y permanente en el cielo es algo que nosotros deberíamos de aprender a hacer y compartir con la misma energía y pasión. Dar a Dios gloria y fortaleza. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere dar gloria y fortaleza? O poder, como dicen otras versiones. Y es que, jóvenes, la gloria de Dios se puede traducir como el peso de Dios, su grandeza, su majestad. Es lo inmenso que Dios es. Es lo opuesto a lo vano, a lo vacío, a lo que no tiene significado, a lo que no pesa nada. De allí que la idea de un ídolo es que solo el ídolo solo es de apariencia, es de idea, es vanidad, de imaginación, es nada, es un simulacro, pero Dios sí tiene todo el peso, porque Él es grande, majestuoso, inmenso. Dios es glorioso y su gloria es, como dice John Piper, la belleza infinita y la grandeza de sus múltiples perfecciones. Entonces, darle gloria a Dios, lo que nos manda a hacer este salmo hoy, darle gloria a Dios es tratarlo como lo que Él es, reconocerlo como lo que Él es y someternos entonces a Él. Y darle poder es reconocer su autoridad y su fortaleza. Por eso dice el salmista que en otras versiones dice, debemos tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Porque el nombre representa la integridad de la persona de Dios. El nombre de Dios representa todo su ser. Por lo tanto, aquí se nos está recalcando que tenemos que glorificar al Señor conociendo y sabiendo lo que estamos haciendo. Que no nos podemos quedar cortos. Que no bastan las buenas intenciones de decir yo quiero glorificar al Señor, pero al final no lo hago. O yo tuve la intención de glorificar al Señor, pero al final me quedé a medias. No bastan las buenas intenciones. Tenemos que hacerlo conscientes y con conocimiento de causa. Porque nuestra adoración, jóvenes, tiene que basarse en el conocimiento, en nuestro reconocimiento, de quién es Dios. Y al conocer quién es Dios, nos tenemos que rendir en una expresión visible ante su gloria y autoridad, ante su gloria y su poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta conocer qué significa la gloria de Dios. No basta conocer acerca de Dios. No basta con decir te doy gloria o te alabo, etcétera, como lo hicimos hace un momento cantando. Sino que es algo que visiblemente se tiene que notar cada día de nuestra vida. Pero surge una pregunta. ¿Cómo damos esta gloria que su nombre merece? ¿Cómo hacemos esto? Porque ahí vemos que el salmista nos manda a hacerlo. Que demos la gloria a Dios, que tributemos, que lo honremos con gloria. Y el salmista responde a esta pregunta diciendo, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Nuevamente quiero citar a John Piper, que él escribió que la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada. O sea que, ¿cómo damos gloria, la gloria que el nombre de Dios merece? Adorando su santidad. La santidad de Dios define el carácter único de nuestro Dios. Que Él es sagrado, Él es único, separado de todo, Él es puro. Y su carácter entonces tiene que ser reconocido evidente y públicamente. Y la santidad de Dios exige algo de nosotros. Si nosotros queremos adorar a Dios en la hermosura de su santidad o en la magnificencia de su santidad, exige algo de cada uno de ustedes y de mí. Exige santidad de nuestra parte. Exige que si nosotros de verdad queremos adorar a Dios en la magnificencia de su santidad, seamos santos como Él es santo. Que nos consagremos a Él. La santidad ya aplicada a nosotros es la consagración que surge de nuestro interior.
esa decisión que hemos tomado de consagrarnos a Dios, de separarnos solo para Él, pero esa santidad se va a evidenciar públicamente, se va a expresar públicamente, no solo cuando cantamos, no solo cuando estamos acá reunidos en un servicio de jóvenes o cuando venimos un domingo a la iglesia, sino que en todos los lugares en los que andemos. Adorar la hermosura de su santidad implica entonces consagrar nuestras vidas a Dios, subordinando nuestras voluntades, mentes y cuerpos al Señor. Quiere decir que si yo quiero adorar a Dios en su santidad, tengo que ser santo en todo mi ser, en todo tiempo, en todo momento. Pero aquí viene una pregunta muy importante entonces. ¿Están jóvenes ustedes adorando a Dios de esta manera? ¿Están de verdad reconociendo que Él es santo y adorándolo como santo, siendo santo de ustedes? ¿Consagrándose ustedes a Dios? Porque muchas veces cuando estamos reunidos de un grupo como este, o en un discipulado, o los domingos por la mañana en la iglesia, es más fácil tomar conciencia de la santidad de Dios y poder decir sí, porque estuve cantando, porque estuve escuchando la palabra, porque oré. Pero los que tuvieron clase hoy por la mañana, hoy por la tarde, adoraron a Dios en su santidad. Se comportaron como santos los que fueron a trabajar hoy, con su familia, con sus padres, con sus hermanos. ¿Reconocieron la santidad de Dios siendo santos, consagrándose a Él? Y es que si no lo estamos haciendo, Dios se va a encargar que lo hagamos. Si no estamos adorando a Dios en la hermosura, en la magnificencia de su santidad, Dios se va a encargar que sí lo hagamos. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su poderosa voz, Él va a destruir nuestros ídolos. Por eso el segundo punto de la prédica, el primero es que tenemos que dar a Dios la gloria que su nombre merece. Pero si no lo estamos haciendo, vemos de que la voz del Señor es poderosa y destruirá tus ídolos. Y quiero que leamos del Salmo 29, ahora vamos a leer del versículo 3 al 9. Dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, el Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, hace brincar como ternera las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos, la voz del Señor hace temblar el lugar desolado, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques, y en su templo todos gritan gloria. Y en esta sección, algo que es sorprendente es que aparece 7 veces la frase la voz del Señor. Esta voz del Señor truena 7 veces en medio de la tormenta. Y la tormenta que acá describe este pasaje atraviesa todo el país de norte a sur. Se inicia en el mar Mediterráneo y se mueve hasta las montañas del Líbano al norte de Israel. Va hacia lo alto del monte Hermón y se va hacia el sur al desierto de Cades Bernea. Es una tormenta inmensa, incluso más inmensa quizás que una supercelda como la que veíamos antes de la imagen. Y quiero volver a leer los versículos 3 y 4. Dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, el Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Y es que aquí vemos un preámbulo que nos recuerda los primeros momentos de la creación, que nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que luego vino un potente y dijo Dios. La voz de Dios rompió el silencio. La voz de Dios comenzó a crear todas las cosas y comenzó a ordenar todas las cosas. Y que lo que aquí el salmista, el rey David, nos está mostrando es que la gloria debida a su nombre no puede surgir ni de nuestro corazón ni del mundo que nos rodea, sino que surge de Él mismo, para que nosotros podamos glorificarlo. Por eso, jóvenes, es importante
que veamos un poco el contexto al que David se está oponiendo en este salmo. ¿Ante qué David está haciendo apologética con este salmo? Y él se está oponiendo a la religión cananea y al culto de Baal, que aún en el tiempo de David estaba seduciendo a muchos israelitas, a muchos del pueblo de Dios. Y entonces el salmista usa los motivos de este contexto para decir que es Dios, que es Yahvé, que es Jehová, que es el Señor, no Baal, quien tiene todo el poder sobre toda la naturaleza, sobre toda la creación. Y por eso que David representa al Señor en la turbulencia poderosa de la tormenta, en la turbulencia poderosa de la naturaleza. Y lo hace porque aquí se está contraponiendo a la idea cananea y pagana de ver a Dios solo como un ordenador que nos favorece a nosotros, como un ordenador que valga la redundancia, ordena o compone toda la naturaleza para favorecernos a nosotros y que está al servicio del ser humano. Porque los creyentes en Baal, que era el dios de la tormenta, creían que este falso dios controlaba las estaciones, la lluvia y la fertilidad. Pero David en este salmo lo está contradiciendo de una manera magnífica. Porque lo que está diciendo no es Baal, es la voz de Dios que truena en toda la creación con inmenso poder que le está dando gloria a su nombre. La voz de Dios se muestra con poder y majestad. Y esos dos elementos se hacen evidentes en el salmo. Y son los que somos llamados a descubrir cuando nosotros queremos buscar la voz de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra escrita. Y es que lo que está diciendo aquí David es que la voz de Dios es poderosa y hermosa. Así como esas imágenes que ustedes pueden llegar a investigar después de estas tormentas superceldas, son increíblemente hermosas, pero al mismo tiempo son poderosas, dan miedo. Son dos cualidades que a veces no vemos juntas, la hermosura y el poder tan grande que hasta nos hace temblar. Pero la voz de Dios es así. La voz de Dios es una espada de dos filos y es también llena de belleza y majestad, de grandeza, superioridad y autoridad. Por eso sigue diciendo en los versículos 5 al 9, la voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como ternera a las montañas del Líbano, hace saltar al monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos, la voz del Señor hace temblar al lugar desolado, el Señor sacude el desierto de Cades, la voz del Señor retuerce a los fuertes robles y desnuda los bosques. Y lo que está diciendo acá es que la voz del Señor truena, es destructora y sacude todo lo que está a su paso. Hace pedazos los cedros del Líbano. Y es bien interesante porque el Líbano estaba a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y los cananeos creían que era el hogar de los dioses. Que el Líbano era el lugar, como el monte olímpico para los griegos, el Líbano era para los cananeos el hogar de los dioses. Y en la mitología cananea, Baal tenía su hábitat en las montañas del Líbano. Y por eso para ellos los cedros y las montañas eran símbolos de estabilidad. Y el Líbano era famoso por sus bosques llenos de cedros. Pero lo que está diciendo el salmista es que la voz de Dios los hace pedazos. Quebranta los cedros. La voz del Señor truena y es potente y no hay quien pueda hacerle frente. Hace saltar el Líbano como un becerro y el Hermón como cría de búfalo. Y es que tanto el Líbano como el monte Hermón eran las dos montañas principales de Israel. Pero también no solo el Líbano, sino que las alturas del monte Hermón fueron usadas por los cananeos para hacer rituales a Baal. Y luego vemos que la voz del Señor sigue tronando y que está sobre todo y resuena con relámpagos. Pero es bien interesante también saber que para los cananeos Baal era el dios del relámpago, porque era el dios de la tormenta. Y la voz del Señor truena y es atemorizante. Hace temblar al desierto, devasta los bosques. Porque el desierto para los cananeos también se consideraba bajo el poder de las fuerzas de Baal.
Tanto el desierto como los bosques eran lugares de adoración cananea. Entonces, en todos estos versículos lo que estamos viendo es la declaración del tremendo carácter del Señor, que se observa en lo poderoso, en lo portentoso de sus obras. Y vemos de que el agente destructor es la misma voz de Dios. No es el viento, no es la lluvia, no es los rayos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien crea, sustenta, gobierna y tiene el poder de destruir también es la voz de Dios. Dios mismo, el Señor mismo. No los ídolos, no Baal, no cualquier ídolo de los cananeos o ídolos que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, porque los ídolos son vacíos, son nada. Es la voz del Señor quien hace todo esto. Y entonces, el salmista ha descrito esta tormenta que atravesó toda la nación y que puede acabar con todo, para señalarlos de forma poética que el Señor y su voz poderosa truenan en todas partes, que su gloria se manifiesta en todo lugar y que Él es todopoderoso sobre todas las cosas. Jóvenes, estamos hablando entonces que la gloria de Dios se manifiesta a través de su voz. La gloria de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y es que recordemos lo siguiente: la poderosa voz de Dios destruirá tus ídolos para que tú puedas dar la gloria de vida a Dios, tu único Rey, adorando su santidad. Y es que hay algo que tienes que hacer hoy, joven. Reconoce hoy que las tormentas que suceden en tu vida, la tempestad que ha sucedido en tu vida, quizás esta semana comenzó, o comenzó la semana pasada, o llevas todo este año o más de este año viviendo esta gran tormenta. Pero reconoce hoy que las tormentas que suceden en tu vida son muestra de la gracia de Dios. Pero ¿por qué puedo afirmar esto con seguridad? ¿Y por qué es importante que ustedes reconozcan esto? Primero, porque por medio de las tormentas, Dios está revelando los ídolos de tu corazón. Por medio de las tormentas, Dios está revelando los ídolos de tu corazón. ¿A quién vas? ¿A quién acudes? ¿En qué o en quién es lo primero que piensas cuando estás en momentos de angustia, de dolor, de frustración? ¿En quién piensas primero? ¿A quién le marcas primero? ¿A quién le mandas un mensaje primero? ¿A quién acude? ¿A tus ídolos o a Dios? ¿En quién confías? ¿En tus capacidades, en tu influencia, en tus contactos, en tu conocimiento, en tu dinero, en tu trabajo, en tus amistades, en tus relaciones, en tu novio, en tu novia, en tu posición social o en Dios? Y es que cuando llega la tormenta y te comienza a llenar de temor y comienzas a ordenar todo a tu alrededor, y todo parece que va cayendo como que fuera un efecto dominó, y que parece que todo se está destrozando a tu alrededor, Dios está revelando entonces ahí quién es tu ídolo. Pueden ser tu propia familia, tus relaciones, o puede ser que la misma tormenta sea que Dios te haya quitado una relación, que Dios te haya quitado un trabajo, que Dios te haya quitado algo que tú tanto anhelabas. Porque Dios está revelando en medio de la tormenta los ídolos de tu corazón. ¿Para qué? Para que tú veas a quién acude en medio de la tormenta y veas que esos son tus ídolos, pero también que te respondas a la siguiente pregunta: ¿en qué te ayudan esos ídolos en medio de la tormenta? ¿Estos ídolos hacen cesar la tormenta? ¿Te explican el propósito de la tormenta? ¿Te explican qué tienes que hacer a través de la tormenta o en medio de la tormenta? No. Los ídolos no te ayudan en nada porque no son nada. Son vacíos. Pero Dios sí tiene todo el peso. Segundo, ¿por qué puedo afirmar de que las tormentas que suceden en tu vida son muestras de la gracia de Dios?
Porque en medio de las tormentas Dios sacudirá, devastará y destruirá tus ídolos. Allí en medio de la tormenta se va a manifestar la vanidad de lo que atesoras en tu corazón. Una vez te das cuenta que no sirve para nada y que es destruido por Dios, ¿qué te va a quedar? Esos ídolos que tanto atesorabas. Esa relación que tanto estaba atesorando, ese dinero que tanto estaba atesorando, ese conocimiento, ese contacto, esa influencia, esa capacidad. ¿Qué te queda cuando ya no está? ¿A quién buscas? ¿A quién acudes entonces? Y es cuando Dios ha destrozado tus ídolos que tú te das cuenta que el que queda es el que siempre ha estado allí. El poderoso, santo, majestuoso y glorioso Dios. En tercer lugar, ¿por qué puedo afirmar y decirles que hoy reconozcan que las tormentas que suceden en su vida son muestra de la gracia de Dios? Porque después de las tormentas, Dios se va a revelar a tu vida como el todo suficiente. En momentos de tormenta, el Señor nos impulsa a buscarlo en su palabra. Solo en su palabra podemos escuchar la voz de Dios para que le dé gloria a Él. De una u otra manera, en medio de la tormenta, cuando tus Dios se han revelado y has visto que no sirven para nada y Dios lo ha destruido, te queda Dios. Pero solo puedes escuchar su voz cuando acude a su palabra. Cuando abres tu Biblia, cuando la comienzas a leer, cuando la comienzas a meditar en ella. Porque esa Biblia va a ser como un espejo que te va a mostrar tu propia condición delante de Dios, tu propio pecado, pero al mismo tiempo te va a mostrar la gloria de Dios. Y por eso, la última parte del versículo 9 dice: en su templo todos gritan gloria. Mientras Dios está obrando y manifestando su gloria, mientras Dios está mostrando su potencia, su fuerza, su poder sacudidor sobre todo, mientras está manifestando su voz destructora afuera de la naturaleza, mientras eso está pasando al mismo tiempo, en su templo, en su casa, todo proclama la gloria de Dios. La voz de Dios es honrada allí en su casa, allí en su templo. Allí en su casa se le está dando la gloria de vida a su nombre. Allí mientras el Señor está rugiendo y tronando afuera, adentro su pueblo está proclamando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque conocen quién es ese Dios que está tronando. Porque están adorando la hermosura de su santidad allí adentro. Porque adentro de esa casa, dentro de ese templo, los que están son aquellos que antes han reconocido que las tormentas de su vida son muestras de la gracia de Dios, porque mostraron sus ídolos, vieron cómo fueron destruidos, hicieron cuenta que solo Dios es todo suficiente, y entonces acudieron a su casa para darle gloria a Él y adorar la hermosura de su santidad. Entonces vemos que la gloria debida a su nombre empieza en Él y termina en Él. De manera que podamos ver hoy que el Señor es nuestro único Rey. Joven, el Señor es tu único Rey. Esta es la tercera parte y última de esta predicación. El Salmo 29, 10 y 11 dice: el Señor gobierna las aguas de la inundación, el Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. La tormenta ha pasado, pero el Señor sigue reinando como en el diluvio, dice la versión de las Américas. Y es que no podemos olvidar que todo tembló al paso de la voz de Dios, pero que Dios está sentado, gobernando y reinando para siempre en su trono. Su poder no se ha desgastado ni tampoco ha disminuido en nada. Y esos dos versículos son impresionantes porque estamos viendo a Dios en una posición de poder sobre el juicio. Que acá cuando dice inundación, en realidad la palabra es diluvio.
Y la palabra en el idioma original es la misma palabra que se ocupa nada más acá en este salmo y antes se ocupó nada más en Génesis 6 cuando habló del diluvio. ¿Y por qué es esto tan importante resaltarlo? Porque nos hace ver que el Señor sigue gobernando como siguió gobernando durante y después del diluvio. Lo mismo es ahora. Esto nos hace ver su posición como Rey eterno del universo y que su reinado nunca disminuye, nunca se desgasta. Esto nos hace ver la posición de que si Él está gobernando como lo hizo antes, durante y después del diluvio, y Él es el Rey eterno del universo, nos hace ver que Él es el Rey de tu vida, que Él gobierna tu vida. Y por eso este salmo termina con una gran declaración: que el Rey glorioso dará y bendecirá a su pueblo. Pero ¿qué dará el Rey a su pueblo? Dice que va a dar fuerza y paz. ¿Fuerza a qué se refiere? Se refiere a poder, a fortaleza, a protección. Dios va a dar a su pueblo la fuerza para que nosotros podamos darle gloria, adorando la hermosura de su santidad, sirviéndole a Él. ¿Qué quiere decir? Que Él nos da la capacidad para que cumplamos lo que nos pide al principio: honrar a Dios con la gloria que se merece su nombre, adorando su santidad, sirviéndole a Él. Pero Él también nos da paz, es decir, un bienestar integral, paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que va a guardar a todo aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es que de repente no van a haber tormentas y tempestades en tu vida, porque quizás estás saliendo de una y entra otra. La paz de la que habla acá este pasaje no es eso. La paz de la que habla esto es de que tú vas a estar confiado, seguro y tranquilo en Dios, porque estás reconociendo que Él está desatando su poder por medio de esa tormenta y que es una manifestación de la gracia de Dios, y tú puedes confiar que eso traerá bien a tu vida. Y mientras está esa tormenta afuera, como vimos en la parte anterior del Salmo, tú puedes estar en su casa, en su templo, en la presencia de Él, glorificándolo a Él en todo tiempo y en todo lugar, adorando su santidad. Por eso, jóvenes, recuerden: la poderosa voz de Dios destruirá a tus ídolos para que tú puedas dar la gloria de vida a Dios, tu único Rey, adorando su santidad. Recordemos que la gloria de Dios se manifiesta a través de su voz, de su palabra. Detrás de la voz de Dios está su propia persona, está su carácter, el cual se presenta en este salmo como incontenible, incontrolable, destructor. Muestra que así como Dios con poder creó en el principio, también con poder juzgó en el diluvio, acabando con todo. Pero el mismo poder de la voz de Dios es el que nos llama al arrepentimiento. El mismo poder de la voz de Dios es el que nos llama a rendirnos delante del señorío de Jesucristo, depositando nuestra confianza en Él. Y todo esto lo hace por medio del Evangelio, que transforma nuestras vidas y bendice a su pueblo con paz en medio de la destrucción y juicio que puede haber alrededor. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es del resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es que vemos que en la primera venida, el Logos, la palabra de Dios encarnada, se manifestó la gracia y verdad. Pero también tenemos que recordar que en la segunda venida, Dios va a destruir con su voz, con su palabra, con la espada de su boca. Pero Dios ha dado a conocer a través de Jesucristo, quien murió y resucitó, quien murió para vencer el pecado, quien resucitó para vencer la muerte, quien murió para darte salvación, quien resucitó para darte vida. Por lo tanto, cree en Él, porque por causa de Jesucristo, la palabra encarnada, por su evangelio, es la única manera que en su iglesia hoy todos podamos decir gloria, aún en medio de la tormenta.
Las tormentas de tu vida, jóvenes, son muestra de la gracia de Dios, porque por medio de ellas Él está revelando tus ídolos. En medio de ellas Él destruirá tus ídolos. Después de ellas se revelará a ti como tu único Rey, fuente de bendición y paz. Y así le vas a dar la gloria de vida a Dios, adorando su santidad. Recordemos que la poderosa voz de Dios destruirá tus ídolos para que tú puedas dar la gloria de vida a Dios, tu único Rey, adorando su santidad. Vamos a orar.